Jeremías fue llamado al oficio profético a una edad muy temprana y lo ejerció fielmente por unos 40 años, hasta que los pecados de la nación judía completaron su medida y vino la destrucción. Las palabras de nuestro texto son dichas en el contexto del anuncio de la destrucción de Judá y constituyen una muestra clara de que el destino del mundo se decide según los designios del Todopoderoso, o dicho de otra manera, según la providencia divina. Mi intención en esta ocasión no es abordar este texto en su contexto histórico, sino extraer la idea que Jeremías resalta en este versículo 23 y usarla como el tema de nuestro mensaje de hoy, la providencia de Dios y su pueblo. Leamos nuevamente qué dice Jeremías. Conozco, oh Jehová, que el hombre no es señor de su camino, ni del hombre que camina es el ordenar sus pasos. Lamentablemente, hoy en día hay muchos creyentes que no creen que Dios gobierna todos los sucesos del mundo, tanto grandes como pequeños, y aún de sus propias vidas. Suelen atribuir tales eventos simplemente a causas naturales o a la mera intervención humana, pero no a la intervención directa de Dios. Y la razón por la que muchos creyentes piensan así es porque no pueden reconciliar el concepto que tienen de Dios con los eventos desagradables que sufren. Es decir, cómo un Dios bueno permite cosas malas. Y cuando no comprendemos estas verdades apropiadamente, de cómo la providencia de Dios afecta la vida de su pueblo, somos más propensos a desanimarnos cuando estamos sufriendo por providencias aflictivas. Somos más propensos a enfriarnos en nuestra comunión los unos con los otros y por extensión en nuestra aportación al reino de Cristo. Cuando ocurren eventos que se escapan completamente de nuestro control, como son, por ejemplo, la muerte de un ser querido, un despido laboral repentino que pone en peligro el sustento de nuestra familia, un diagnóstico fatal, el no comprender cómo estos eventos también forman parte del plan redentor de Dios, a menudo nos puede enfriar en nuestro camino hacia el cielo y en nuestra semejanza a Cristo. El Señor nos ayuda a comprender cómo se conectan estas cosas entre sí. Y para tal fin, en esta ocasión consideraremos a qué llamamos providencia. Cómo Dios ordenó su providencia con relación a su pueblo. Y en tercer lugar, cómo opera la providencia en las principales etapas de la vida del cristiano. En esta ocasión, como en ocasiones anteriores, nos hemos valido de la rica enseñanza de nuestros hermanos del pasado. Habiendo dicho esto, veamos nuestro primer encabezado. ¿A qué llamamos providencia? ¿Qué es providencia? En el capítulo 1, en el párrafo 1 del capítulo 5 de nuestra confesión de fe leemos: Dios, el buen creador de todo, en su poder y sabiduría infinita, sostiene, dirige, dispone y gobierna a todas las criaturas y cosas, desde la más grande hasta la más pequeña, por su sabia y santa providencia. En consonancia con lo que dice nuestra confesión, podemos definir providencia de manera sencilla y breve como la obra divina en todo aspecto y asunto, tanto grande como pequeño, por los cuales Dios, en el ejercicio de su supremacía, lleva a cabo su decreto eterno. Repetimos, ¿a qué llamamos providencia? La obra de Dios en todo aspecto y asunto, tanto grande como pequeño, por los cuales Dios, en el ejercicio de su supremacía, lleva a cabo su decreto eterno. Hay muchos ejemplos en la vida cotidiana que evidencian el control y dominio de la providencia. Era el 30 de junio de 1998,
Argentina e Inglaterra jugaban uno de los partidos más apasionantes del Mundial de Francia. A miles de kilómetros de allí, en la ciudad de Sloviec, Polonia, el fiscal Narek Kopaczen veía en su casa el minuto 90 del partido. Eran las 10 de la noche, la hora en la que siempre llevaba el coche a la comisaría de policía para custodiarlo, pues una banda de extorsionadores lo habían amenazado en varias ocasiones. Justo en ese momento, un centrocampista argentino marcó el gol del empate que prolongó el partido a tiempo extra. El fiscal, que debía irse en ese momento, decidió quedarse un poco más para no perderse el final, cuando de repente sintió una tremenda explosión. Era su coche que habían hecho estallar sus enemigos a la hora exacta, pero Kopaczen no estaba ahí. Una distracción fue el medio que la providencia usó para salvar su vida. Un ejemplo mucho más reciente y memorable es el de Monse Durán, filipina de 45 años y jefa de atención al cliente de la compañía Ecolab, una compañía que se dedica al tratamiento y la purificación del agua. Ella viajaba todas las semanas a Düsseldorf, Alemania, desde hace 23 años. Esta mañana tenía el asiento 10B, cuando su superior la llamó repentinamente para que no volara a Düsseldorf, sino a Budapest, porque la reunión semanal se había trasladado allí extraordinariamente. Su avión era el fatídico 4U9525 de la aerolínea Germanwings, que se estrelló en los Alpes en marzo de 2016. Su nombre se encontraba en la lista de los pasajeros desde el 13 de febrero, casi un mes antes. Una llamada telefónica, en este caso, fue el medio por el cual la providencia la libró de tan terrible muerte. En la Escritura también abundan los ejemplos que evidencian el dominio de la providencia en todos los acontecimientos y cómo estos son usados para los propósitos de Dios. En la vida de Daniel se suscitaron ciertos eventos providenciales sin los cuales el rey Nabucodonosor no lo hubiera nombrado, cito, gobernador de toda la provincia de Babilonia y jefe supremo de todos los sabios de Babilonia. En la historia de José también hay varios sucesos que providencialmente se conjugaron, entre los que están el odio de sus hermanos, su venta y posterior encarcelamiento en Egipto, que ayudaron a que fuese primer ministro de Egipto. ¿Quién puede dejar de ver la mano de Dios en estas cosas? Cuando estudiamos cada caso con atención, se nos hace evidente que existe una providencia dominante que dirige todos los acontecimientos en el mundo, y no solo eso, sino que ha sido ordenada para favorecer al pueblo de Dios en su paso por esta tierra. Pero no para favorecerlo para cumplir sus deseos necesariamente, pero sí para favorecerlo para cumplir los propósitos redentores de Dios. Aquí pasamos a nuestro segundo encabezado. ¿Cómo Dios ordenó su providencia con relación a su pueblo? Por la Escritura conocemos que todo lo que Dios hace en sus vidas, en nuestras vidas, lo efectúa para cumplir nuestros deseos. No. ¿Para que estemos más cómodos y tranquilitos? No. Ciertamente cumplir muchos de nuestros deseos y darnos tranquilidad también es parte de las misericordias de Dios. La Biblia menciona a Dios como aquel que es poderoso para hacer todas las cosas, mucho más sobreabundante de lo que pedimos o entendemos, Efesios 3:20. Pero ese no es el motivo central de los designios de Dios. En la Escritura conocemos que todo lo que Dios hace en nuestras vidas lo ejecuta primeramente para glorificar a su Cristo, porque solo Cristo es digno de ser glorificado, y en ese contexto salvar, santificar y bendecir a su pueblo. En Efesios 1:22 leemos que Dios dio a Cristo por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Y otra traducción dice,
a quien hizo cabeza de todas las cosas para beneficio de la iglesia. Por tanto, no hay acto de la providencia que no haya sido, sea o vaya a ser ordenado por la autoridad de Cristo y para el beneficio de su pueblo. Nuestra confesión también dice al respecto lo siguiente: así como la providencia de Dios alcanza en general a todas las criaturas, así también de un modo especial cuida a su iglesia y dispone todas las cosas para el bien de ella. Y esto, mis hermanos, es notablemente visto en las Escrituras. En los momentos cuando su pueblo está amenazado, Cristo cumple con precisión los designios de su providencia, incluso empleando a favor de los suyos la misma fuerza que sus enemigos usan para oponérseles. De ahí que veamos la providencia devolviendo tanto el mal como el bien que se nos procura. Por ejemplo, cuando Faraón se propuso dar muerte a todos los varones recién nacidos de Israel, Dios solo no los salvó por medio de las parteras, sino que Dios devolvió su mal a Faraón, matando a todos los primogénitos de Egipto en una sola noche. Éxodo 12:29. Y cuando los sátrapas y los gobernadores medopersas acusaron a Daniel para que fuese arrojado al foso de los leones, Dios no solo libró a Daniel, no, sino que echó a los leones a estos hombres junto con sus familias, evitando así toda posibilidad de venganza. En ocasiones la retribución del mal ha sido muy exacta. Cuando Nabot fue muerto por las conspiraciones del perverso rey Acab, a este le fue dicho: en el mismo lugar donde los perros lamieron la sangre de Nabot, los perros lamerán también tu sangre. Añade, tu misma sangre. Y exactamente así ocurrió. Así que si tú eres un creyente y estás siendo rechazado, burlado, atacado a causa de tu fe, evita tomar venganza por ti mismo. Antes bien, como nos aconseja el apóstol Pablo, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. De igual modo, el Señor sabe devolver providencialmente el bien hecho a su pueblo. Cuando la viuda de Sarepta de Sidón hospedó al profeta Elías y le dio a comer de su puñado de harina y su pequeña porción de aceite, Dios le proveyó sobrenaturalmente sin que faltase alimento en su casa. Y no solo eso, sino que cuando su hijo enfermó y murió, devolvió la vida a su hijo. Y cuando Publio, el principal de la isla Melita, hospedó a Pablo después del naufragio registrado en Hechos 27, el Señor devolvió la salud a su padre, que padecía de fiebre y disentería. De este modo, Cristo, por la providencia divina, cumple su palabra donde dice: el que recibe a un profeta, por cuanto es profeta, recompensa de profeta recibirá. Y el que recibe a un justo, por cuanto es justo, recompensa de justo recibirá. Por eso te animo, si tú eres creyente, no pierdas ninguna oportunidad de hacer algún bien al pueblo de Cristo. Y eso incluye recordar las peticiones de oración de tus hermanos y traerlas al lugar secreto de la oración. Eso también puede incluir ayudar en la transportación de algunos hermanos que no pueden hacerlo por sí mismos, o el estar atento a las necesidades en medio del pueblo de Dios. Oh, qué gran bendición hay escondida allí. Busca la ocasión de hacer bien a los pequeños de Cristo, porque del Señor mismo vendrá tu recompensa. Mis hermanos, Dios no permita que cuando veamos a Cristo cara a cara y contemplemos la magnífica gloria que hay en Él, nos digamos: oh, como perdí tiempo de servir durante mi vida terrenal más a este Cristo en medio de su pueblo. De modo que vemos no solamente que Cristo devuelve
tanto el bien como el mal providencialmente, sino además que valida su palabra por el oficio de la providencia. Así ocurrió con Ciro, gobernador del imperio persa, quien fue instrumento político de Dios sin ser creyente, quien dejó libre al pueblo de Dios en el primer año del gobierno en Babilonia, devolviéndoles la libertad mediante el famoso edicto de restauración, con el cual autorizó la restauración del culto judío y la reconstrucción del templo. Y todo esto sencillamente porque el plazo establecido en la Escritura había llegado y así estaba escrito que había de suceder. Él edificará mi ciudad y soltará a mis cautivos, no por precio ni dones, dice Jehová de los ejércitos, Isaías 45:13. Así ocurrió también con el reino de Judá en los días de Jeremías. Dios había dicho que destruiría a la nación por su continua impenitencia y providencialmente así ocurrió. El rey Sedequías se negó a seguir pagando tributos a Babilonia y en el 5.º mes del año 11º de su reinado, Jerusalén quedó arrasada y el templo destruido conforme a la palabra del Señor. Así que por un lado, debemos ser alentados por estos ejemplos, sabiendo que somos amados en Cristo y que la providencia ha sido ordenada con relación a nosotros de tal forma que todas las cosas nos ayudarán a bien. Pero esto no significa que a los creyentes no nos sucederá jamás eventos desafortunados. De hecho, hay muchas razones por las cuales a los creyentes les suceden cosas malas. La primera es porque todavía estamos en este mundo caído, en este mundo corrupto y corruptor. Como las chispas se levantan para volar por el aire, así el hombre nace para la aflicción. Job 5:7. La disciplina de Dios también por nuestros pecados es una razón por la que providencialmente somos afligidos. O sencillamente, mis hermanos, porque cuando Dios envía sus juicios contra el pecado de las naciones, incluyendo en la que vivimos, los creyentes no quedamos exentos de sufrir esos juicios. Cuando en los días de José Dios envió una gran hambre sobre toda la tierra, tanto los impíos como el padre de José, Jacob, sobre quienes recaían las promesas de Abraham, no olvidemos esto, padeció hambre junto con toda su familia. Cuando Dios envía gobernantes malos para juzgar los pecados de los Estados Unidos y los priva de sabiduría, y estos gobernantes firman e implementan leyes y estas perjudican la vida no solo de los impíos, sino también de los creyentes. Por ejemplo, cuando debido a una gran inflación, solo por ejemplo, generada por una mala gestión administrativa, el costo de la vida sube exponencialmente, no solo para el que no ama a Dios, sino también para los que amamos a Dios. Cuando este juicio de Dios anunciado por el profeta Jeremías se cumplió y Nabucodonosor destruyó Jerusalén, no solo el rey impío Sedequías fue llevado cautivo a Babilonia, no. También fue llevado el piadoso joven Daniel. También fue llevado Daniel con él. La diferencia no consistió en que Dios librara a Daniel de su juicio. La diferencia consistió en que Dios siempre estuvo con Daniel. Todas las cosas nos ayudarán al bien espiritual de nuestras almas, pero no al bien espiritual, pero no al bien material o corporal de nuestras vidas necesariamente. Algunos son llamados a glorificar a Cristo con el sacrificio y la ofrenda de su propia vida, como hemos visto en muchos de los hermanos que nos han precedido en la historia, y como sucede con muchos hermanos
cuyos rostros jamás hemos visto en otros lugares del mundo que se encuentran en estados donde sufren persecución física contra sus vidas. Algunos seremos llamados a glorificar a Dios mediante una enfermedad, algunos a través de la salud. Y aunque, mis hermanos, es natural que oremos por nuestro bienestar y en nuestras oraciones privadas debemos hacerlo, también en estas oraciones privadas nos conviene orar del siguiente modo: Señor, si a través de esta enfermedad voy a traer más gloria a tu nombre, entonces déjame enfermo. Si va a ser a través de mi salud, oh Señor, entonces sáname. Señor, si a través de mi pobreza yo voy a traer más gloria a tu nombre, Señor, déjame pobre. No quiero ser rico para pecar. Señor, si a través de mi prosperidad yo voy a poder glorificar más tu nombre, entonces, Señor, prospérame. Pero sea Cristo glorificado en todo en mi vida. Cada evento providencial o providencia aflictiva en la que Dios nos pone es un escenario precioso en el cual tanto el cielo como el infierno está atento a la situación del creyente y viendo cómo ha de reaccionar con respecto a su Dios. El Señor nos ayude en esto, mi hermano. El propósito principal de nuestras vidas no consiste en nuestro propio bienestar, sino en glorificar a Dios y deleitarnos en Él para siempre. Pero por otro lado, no debemos olvidar que los eventos de la providencia irán cumpliendo aquello que está escrito en la Biblia, de tal modo que así como las promesas nos alcanzarán en momentos de necesidad, también las advertencias y los juicios lo harán si no somos obedientes y diligentes en poner su palabra por obra. Hasta aquí, ¿qué hemos visto? Hemos visto qué es la providencia, hemos visto cómo ha sido dispuesta con relación al pueblo de Dios. Ahora veamos nuestro tercer y último encabezado, cómo opera en las principales etapas de la vida del creyente. Primera etapa, la providencia en el hecho, momento y lugar de nuestro nacimiento. Toda persona que viene al mundo es resultado de una obra maravillosa de la providencia. Gracias a las capacidades investigativas que Dios ha dado al hombre, hoy podemos observar más de cerca lo que ocurre en el interior del vientre materno luego de la concepción. Aproximadamente en la semana 3 se produce un extraordinario momento. Tanto el hombre como la mujer han aportado 23 cromosomas y se da una combinación genética única en el mundo que determina el ADN de un nuevo bebé. David dijo: porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Pero nuestro cuerpo es solo nuestra parte material. Dios también nos dotó de un alma con las facultades de amar, pensar, y en ese sentido y más, fuimos hechos a su imagen. Considera cómo ha obrado Dios a tu favor desde tu concepción. Nota que naciste en el siglo, seguramente, o la mayoría de nosotros, hemos nacido en el siglo donde se legalizó el crimen diplomáticamente llamado como aborto, o conocido como aborto. ¿Te has preguntado alguna vez cuál fue la tasa de mortalidad infantil en el año de tu nacimiento? ¿Una vez lo has buscado? ¿O cuánto los bebés que fueron arrancados del vientre de sus madres ese año? Piensa cómo la providencia obró para que, a pesar de tener muchos de nosotros padres inconversos, tuviéramos las condiciones necesarias para nacer. Ahora consideremos el contexto de nuestros nacimientos. Algunos de ustedes, la providencia los colocó en hogares cristianos, donde las enseñanzas y el ejemplo fueron determinantes en sus búsquedas de Dios y la salvación. Otros hemos nacido en hogares de miembros inconversos, pero con todo, en naciones donde ya el evangelio había hecho su entrada. Y esta es otra nota notable de que la balanza de la providencia se inclinó a nuestro favor.
¿Tienes idea de cuál es el número de naciones donde todavía no se ha escuchado el nombre de Cristo? Cielos sobre los cuales nunca se ha guardado el día santo del Señor. Somos más privilegiados de lo que podemos suponer. Y aún en los que no contaron con estas misericordias, se ve también la obra de la providencia cuando mediante numerosos males menores Dios los sacó de sus naciones, como a Ruth, para llevarlos a otras donde los salvaría y uniría al pueblo elegido de Dios, como ha hecho con muchos de nosotros. O llamó a creyentes y los capacitó, y estos renunciaron a su comodidad, a su estilo de vida, para ir a naciones como las nuestras y llevarnos el evangelio. Hasta allí fue a buscar algunos de nosotros el brazo diestro de la providencia. Otro hecho a destacar en el actuar de la providencia es cómo Dios ha guardado nuestra integridad física. Dios ha preservado la integridad física de los suyos de una manera muy especial, sobre todo hasta el momento de nuestra conversión. Saulo de Tarso fue cuidadosamente preservado en medio de su loca persecución contra la iglesia, incluso cuando sufrió aquella repentina caída de su caballo de camino a Damasco, la cual pudo ser fatal. Cada una de las partes del cuerpo de John Bunyan, el escritor del Progreso de Peregrino, fue preservada en su vida durante su etapa de inconverso cuando servía bajo el mando de Cromwell en la guerra civil inglesa. De hecho, en el caso de este creyente, hubo un evento donde alguien le pidió cambiar el turno del apóstol. Y esto fue algo que lo impresionó notablemente. A la mañana siguiente, el hombre en cuyo lugar él debía estar amaneció muerto por un disparo enemigo. Dios cuida a los suyos de manera que ni siquiera sospechamos. Y así, la mano de la providencia divina sigue guardando a los elegidos de Dios en estos tiempos. La Escritura nos advierte que estamos en tiempos peligrosos y el pecado y la maldad campan a sus anchas sin que el brazo de la ley muchas veces pueda hacer nada en contra de ellos. Considera cómo Dios te ha guardado a ti en esta sociedad hambrienta de injusticias, donde la tasa de violencia exhibe niveles históricos y los delincuentes se inician en el mundo del crimen cada vez más jóvenes. Piensa cómo Cristo te ha librado de numerosos accidentes en el tráfico y sucesos que hubiesen sido fatales sin que la mano de la providencia hubiese intervenido. Aún más, piensen, aquellos que han conocido al Salvador en su adultez, cuánta paciencia la de Dios, que nos guardó todos los días siendo sus enemigos mientras practicábamos indolentemente nuestros pecados. Mientras nosotros no escatimábamos salud, tiempo o recursos para practicar nuestros pecados. Cuán grande, mis hermanos, ha sido la misericordia y la paciencia divina de Dios para nosotros. ¿Te has preguntado alguna vez por qué la providencia ha obrado este tierno cuidado hacia ti? Yo creo que ha sido con el propósito de que tú ahora uses tu vida en el servicio del Dios que te amó, preservó y salvó. Si tú eres un verdadero creyente, seas consciente o no, eres una parte de lo que Cristo compró al precio de su propia sangre. Ha sido sellado por su Espíritu como una garantía de que le perteneces, Efesios 1:14, y participarás de la gloria y la bienaventuranza del mundo venidero. Por tanto, cuán justo es que nuestros cuerpos, tiempos, recursos, lo que tengamos, sea usado al servicio de su nombre y a los pies de su Cristo. Pero también consideremos cómo la providencia obró en nuestro nuevo nacimiento. No hay obra más significativa de la providencia que aquella por el cual el corazón de un pecador es transformado y es cambiada su manera de pensar, sentir y actuar.
si tú eres un verdadero creyente, tu nuevo nacimiento debe ocupar un lugar muy especial para ti. Qué misterioso este camino que la providencia ha trazado para conducir las almas a Cristo. Por los cuidados de la providencia, el corazón de un publicano, naturalmente inclinado a las riquezas, no se endureció lo suficiente en la práctica de su pecado, sino que conservó cierta sensibilidad para responder a una sola palabra de Cristo: sígueme. Fue todo lo que dijo Cristo. Cristo necesitó pasar por Samaria al mediodía, justo a la hora que aquella mujer fue a sacar al pozo de Jacob agua. Así fue como recibió el agua viva que salta para vida eterna. Muchos son los que la providencia ha traído a Cristo a través de caminos tan insospechados como una enfermedad, por una enfermedad de 12 años que le había costado todo lo que tenía. Aquella mujer recibió finalmente todo lo que necesitaba cuando escuchó: hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. Otros han sido traídos mediante peligros mortales. Fue un peligro de muerte lo que empleó la providencia para que el sobrecogido carcelero de Filipos pudiera decir: señores, ¿qué he de hacer para ser salvo? Así también, desde tiempos antiguos, ha quedado registrado en la historia. Fue una tormenta de nieve el 6 de enero de 1850 la que obligó a un quinceañero a refugiarse en una vieja iglesia metodista. Y fue un intento de sermón de alguien que sustituía al pastor ese día, lo que el Señor usó para salvar el alma de quien sería recordado más tarde como el príncipe de los predicadores, Charles Spurgeon. Fue otra tormenta, pero esta en el mar, la que empleó la providencia para la conversión de un traficante de esclavos de nombre John Newton, que después sería ministro del Evangelio y compositor de uno de los himnos más memorables de toda la cristiandad, Sublime Gracia. No hay dos palabras mejores para describir la obra de la providencia en nuestra salvación que estas. Quizá tu caso ha sido como los descritos aquí, quizá no. Con todo, permíteme preguntar: ¿estás tan agradecido como deberías porque la providencia especial de Dios te alcanzó un día? Es casi increíble que las tres personas de la Trinidad se hayan puesto de acuerdo para salvar a pecadores reincidentes como nosotros. Piensa cómo la providencia obró en tu favor al traerte al conocimiento de Dios cuando tú estabas tan lejos de Él que ni lo deseabas. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. De todos los regalos que llegan a los hombres por la mano de la providencia, no hay ninguno que se compare con este bien espiritual, el nuevo nacimiento. Pero la providencia también ha jugado un papel fundamental en nuestra vocación en la vida. Otra obra de la providencia digna de señalar es cómo dispone la función que ocuparemos en este mundo. Desde que el hombre cayó de su estado de dignidad y gracia, Dios le dijo que comería el pan con el sudor de su rostro. En este sentido, la providencia ha jugado un papel crucial en la función laboral que ha dado a cada creyente. Algunos han sido reyes y hombres de estado, otros pescadores y hombres sin estudios académicos, pero todos con el mismo deber de honrar a Dios mediante un buen desempeño de su ocupación en este mundo. Y en ese contexto, principalmente, usar su radio de influencia para extender el reino de Dios. Así vemos cómo Nehemías usó su influencia con el rey Artajerjes, ante cuyos ojos halló gracia por ser un buen trabajador. Y este le proveyó los recursos para la reconstrucción de las murallas de Jerusalén y luego fue nombrado gobernador de Judá e introdujo importantes reformas políticas para el beneficio civil y espiritual del pueblo. Nehemías
es un vivo ejemplo de cómo la providencia sirve las ocasiones para que hagamos la voluntad de Dios. Pero no podemos esperar la sonrisa de la providencia si no somos diligentes en el cumplimiento de nuestros deberes y obligaciones en este mundo. Si Nehemías hubiese sido un irresponsable en su trabajo, ¿creen ustedes que hubiese ganado el favor del rey para retornar a su nación? ¿O que el rey lo hubiera considerado apto para ser ascendido a gobernador? Así se cumple el principio espiritual de que Cristo pone en lo mucho a los que en lo poco le son fieles. Consideremos también brevemente la providencia en la vida familiar. La providencia también desempeña un papel especial en la formación de una familia, en encontrar a nuestra pareja y más tarde en concedernos hijos. El ejemplo más evidente es el caso de Isaac. Dios puso en el corazón de Abraham encontrar una esposa para su hijo. Y la providencia puso en el camino de su criado a Rebeca. No es poca misericordia hallar en este mundo la persona adecuada con la que podamos tener un matrimonio útil y con la que podamos tener y criar hijos en el temor del Señor. Por tanto, si aún eres joven y no te has casado, te digo, no te llenes de ansiedad. En estos casos, la prisa es el peor de los aliados. Busca primero tú ser ese esposo o esposa ideal que estás buscando en tu pareja y asegúrate que tu ideal sea bíblico. Y habrás asegurado gran parte del éxito de tu matrimonio. Si te casaste antes de conocer al Señor y ahora debido a la fe, el matrimonio atraviesa por problemas, no desistas. Recuerda la palabra que dice, ¿qué sabes tú, oh mujer, si quizás harás salvo a tu marido? ¿O qué sabes tú, oh marido, si quizás harás salva a tu mujer? No puedes descartar que haya sido tú el medio que la providencia ha elegido para traer a tu pareja el bien espiritual y eterno. Y a los que la providencia los ha unido en el Señor, no olviden la gran bendición que les ha sido concedida. Y que por el uso de este privilegio también se nos pedirá cuentas. Así que agradezcamos al Señor y vivamos matrimonios que honren su nombre, vistiéndonos día a día de compasión y perdón mutuo, para que la gracia de Dios nunca nos falte. Pero veamos también cómo la providencia nos ayuda en nuestra continua santificación. La providencia también nos ayuda en ese proceso que vamos a experimentar hasta que estemos frente al rostro de Cristo. La Escritura contiene no solamente solemnes advertencias que más nos vale atender, sino también preciosas promesas que en distintas horas de nuestro caminar cristiano se irán cumpliendo providencialmente. La manera en la que éstas tienen cumplimiento a la hora exacta de la necesidad acentúa la fidelidad del Dios de la providencia. Todo creyente tiene este mandamiento: sed santos como yo soy santo. Pero de igual modo, todo creyente ve otra ley en sus miembros que lo lleva cautivo a la ley del pecado que está en sus miembros. Bueno, ¿cómo obra la providencia en estos casos? Mientras el Espíritu Santo se opone a las inclinaciones pecaminosas desde adentro, la providencia obra para estorbar desde afuera toda ocasión de pecado. Y ambas operaciones ocurren de tal manera que el creyente puede ser guardado eficazmente del pecado por la promesa de Dios a Cristo. Y aun cuando algún antiguo pecado no mortificado doblega al creyente poco vigilante y nubla momentáneamente su visión de la gloria de Cristo, la providencia desde afuera lo estorbará lo suficiente para que no continúe en su obstinación y le negará el éxito en sus designios. Y donde muchos pecadores avanzan con éxito en su carrera de pecado, él tropezará penosamente.
Por tanto, dice el Señor, he aquí, yo rodearé su camino de espinos y la cercaré con seto y no hallará sus caminos. Oseas 2:6. Y no solo eso, sino que Dios en su infinita y santa sabiduría suele permitirnos en ocasiones, mis hermanos, que probemos un sorbo de la miseria de nuestro pecado con el fin de corregirnos y restaurarnos a fin de que aprendamos la obediencia. Antes que fuera yo afligido, descarriado andaba, mas ahora guardo tu palabra. Salmos 119, versículo 67. A muchos nos ha pasado, para ilustrarlo con este ejemplo, que al leer la parábola del hijo pródigo, hemos calificado de deficiente la manera en la que el joven manejó sus ingresos, hasta quedar en la peor de las ruinas. Todo le salió tan mal que creemos que nosotros, en iguales circunstancias, hubiéramos hecho una mejor administración o nos hubiera ido mejor. Pues creemos mal. Nos hemos olvidado de la obra del Dios de la providencia. Pues si en verdad somos hijos y no bastardos, Dios levantará collados y montañas entre nosotros y nuestro pecado, y no habrá hato de cerdos lo suficientemente inmundo de donde la providencia no nos saque. Qué gran fuente de consuelo ha de ser para nosotros el saber que la providencia nos ayudará en nuestro camino a casa. Si esto es así, mis hermanos, seamos vigilantes en la santidad. Cuidemos nuestra propia alma. Obremos en la misma dirección que nos guía la providencia hacia la santidad. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. Primera de Tesalonicenses 4:3. Y también consideremos la providencia a la hora de nuestra muerte. La providencia no solo nos ayuda cuando venimos a este mundo, sino también cuando partimos de él. Dios ha planeado providencialmente no solo la fecha de tu nacimiento, sino también la de tu muerte. Jehová dijo a David, relativo a la promesa de un sucesor que se sentaría en su trono, que esto ocurriría cuando sus días fuesen cumplidos. Y cuando Dios habló a David estas palabras, aún faltaban muchos años para su muerte, pero esta ya estaba providencialmente ordenada. La providencia también se ocupa de preparar nuestros corazones para aquella solemne hora. Dios apareció en visiones a Jacob cuando él no lo esperaba y lo fortaleció en su última hora cuando le dijo, la mano de José, su hijo, cerrará tus ojos. La providencia nos dará confianza aún en esa última hora. Cuando John Flavel murió de un derrame cerebral, alcanzó a abrir su corazón para decir, sé que voy a estar bien. Y cuando John Newton, a quien mencionábamos antes, habiendo perdido ya su memoria, le preguntaban qué recordaba, solía decir, solo recuerdo dos cosas, que soy un gran pecador y que Cristo es un gran Salvador. Hermanos, no piensen que con esto les hago un llamado a morir, sino todo lo contrario. Es un llamado a vivir. Y a vivir de tal manera que en el día de tu muerte tu conciencia no te reproche nada, porque has vivido toda tu vida para la gloria de Dios. Es mi deseo que cuando la providencia nos conduzca hasta allí, a todos los presentes podamos decir estas grandes palabras. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. ¿Qué aplicaciones podemos derivar de todo lo antes dicho? Bueno, en primer lugar, trata de llevar constancia, si es por escrito mejor, de lo que la providencia ha hecho en tu favor.
Esto será un apoyo real en los tiempos difíciles en el futuro que seguramente vendrán. Y evitará que cuando así sea, la duda asalte tu corazón por tu falta de memoria. En segundo lugar, medita en cómo la palabra de Dios es cumplida por el oficio de la providencia. Como ha sido leído en la introducción, Josué, líder espiritual, político y militar de la nación de Israel, en su último discurso dijo: no ha faltado una palabra de todas las buenas palabras que Jehová vuestro Dios había dicho de vosotros, todas os han acontecido. En tercer lugar, evita juzgar erróneamente un acto de la providencia sin saber todo lo que Dios está haciendo a tu alrededor. Esto te librará de la ansiedad y el temor que a menudo nos abordan. Recordemos, mis hermanos, que aunque no tenemos amigos con el mundo, o este mundo no es nuestro amigo, no somos huérfanos. Tenemos un Padre en los cielos que es sensible a todas nuestras necesidades. Los puritanos decían que la providencia es como el idioma hebreo. Es necesario leerlo al revés. Sé paciente y espera y mira lo que Dios hará. En cuarto lugar, si la providencia retrasa cualquier bendición por la que has estado orando y esperando, no te canses de rogar a Dios. La mayoría de las veces que Dios responde es cuando estamos a punto de desmayar, a punto de desfallecer. Porque necesitamos el carácter de Cristo más que la petición misma. Y Dios, en su gran bondad, suele darnos ambas. Pero si en su infinita sabiduría nos niega la petición, el carácter de Cristo será formado en nosotros, lo cual es muchísimo mejor. Y si Dios te depara en el futuro alguna providencia aflictivamente extraordinaria, clama a Él y el pueblo de Dios se unirá a ti en tu clamor. Pero guárdate de juzgar el amor de Dios en base a tu circunstancia. Tu circunstancia es pasajera, pero la gloria que te espera es eterna. No te preguntes, si Dios me ama, ¿por qué estoy pasando por esto? Dios nunca ha amado a nadie como a Cristo. Sin embargo, lo quebrantó a Él para salvarte a ti. ¿Tú estás sufriendo y quieres saber si Dios te ama? ¿Estás pasando por el horno de la aflicción y no sabes si Dios te ama? No mires tu sufrimiento. Mira el sufrimiento del Hijo de Dios. Mira a la cruz de Cristo y entenderás no solo que Dios te ama, sino cuánto Dios te ama. Es la cruz y no nuestra circunstancia el lugar correcto para evaluar cuánto Dios nos ama. Y finalmente, mis hermanos, cuando estemos en la gloria, cuando hayamos terminado este desierto y hayamos llegado a la gloria celestial y podamos contemplar de un solo vistazo toda la providencia por la cual Dios nos ha introducido allí, necesitaremos toda la eternidad para alabarle y darle gloria, y la tendremos porque así providencialmente Él lo habrá previsto. Terminemos en oración. Oh Padre bendito, te damos gracias, Señor, porque tú estás sentado en un trono glorioso, porque ciertamente nuestra situación en la tierra tambalea, porque somos débiles, Señor, y somos abofeteados por muchas debilidades, pero tu trono permanece firme. Tú eres un Dios fiel a tu pacto. Tú cumplirás tus buenas promesas sobre tu pueblo. Todas tus bendiciones están seguras en Cristo para tu pueblo y se irán cumpliendo en el momento exacto de la necesidad. Danos la gracia para ser fieles, para luchar contra la duda que nos amenaza, que nos asalta. Ayúdanos, Señor, para acudir a ti en oración, para abrir la Escritura, para que seamos iluminados y por tu Espíritu guiados a una vida que dignifique tu nombre. Padre bueno, gracias porque tú eres más excelente que nuestros mejores pensamientos. Danos la gracia para vivir a la altura de nuestro llamamiento. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén.